cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás, te hallas listo, para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Amén. Vamos a orar. Oremos. Bondadoso y eterno Padre, que tu morada es en el alto cielo, damos gracias por la oportunidad que nos has dado de esta hora de reunirnos para estudiar este tema tan importante, tan maravilloso, como es el mensaje de la justificación por la fe, especialmente en el contexto de las dos leyes. Te suplicamos en esta hora que tú nos ilumines y nos guíes, tanto a mí como a los hermanos que están haciendo parte del estudio, que también van a poner su entendimiento, sus preguntas, para que todo sea guiado por ti, de modo que todos seamos edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno. Bueno, una vez más saludamos entonces a los que están aquí conectados. Hermana Rosín Nova, bienvenida. El hermano Fred, Alan Euseda y la hermana Irma, que también creo que ha hecho un comentario, pero no sé cómo se puede ver el comentario. Pero la hermana Irma ha estado bueno, dice, bueno, puedo decir, el tema puedo decir que Cristo, y ahí se corta. Pero bueno, estamos allí ya aprendiendo un poco cómo funcionan estos chats de voz en Telegram. Así que bueno, bienvenidos todos. Y bueno, vamos a desarrollar, a hacer el estudio, ¿no?, correspondiente a lo que habíamos dicho. El título se llama Aboliendo la enemistad. Eh,
Muy bien, creo que la grabación no se hizo la grabación con el audio, así que leo de nuevo porque estoy grabando, así como estamos transmitiendo, estoy grabando el estudio. Bienvenida, hermana Mónica. Entonces, habíamos dicho que el estudio se titula, el estudio de hoy, Aboliendo la enemistad, señales de los tiempos, de Waggoner. El artículo pertenece al 15 de abril de 1886 y está fundamentado en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, que dicen que Él es nuestra paz, que hizo a los dos uno y derribó la pared intermedia de separación entre nosotros, habiendo abolido en su carne la amistad, la ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas, para hacer en sí mismo de dos un hombre nuevo, haciendo así la paz. Entonces decíamos que este artículo está fechado de 1886, 2 años después de la antigua serie que terminamos la semana pasada, en la cual Waggoner demuestra que todos los versículos que hablan contra o que se usan los evangélicos y algunos protestantes apóstatas en contra de la ley están mal interpretados, y luego comienza a abordar otros textos que no se abordó en la serie anterior. Y esto fue, como dijimos, esta nueva serie, este artículo que vamos a analizar hoy, pertenece a 1886, 2 años antes del Congreso de Minneapolis. Y sabemos que ya para este momento ya tenían la luz del mensaje, porque el testimonio que da el mismo Waggoner es que desde el 1884 tuvo esa famosa conversión en la cual entendió a Cristo y la ley juntos de la mano. Entonces, bueno, esto es todo lo que... Y también sabemos que cuando llegaron al Congreso ya tenían tiempo debatiendo por medio de los artículos de la revista, y ya estaban todos los delegados enterados del mensaje. Así que estos eran los temas que estaban en debate y ya estaba la luz aquí, ¿no?, al respecto. Entonces, eso para que lo entendamos. Bienvenida, hermana, también Maxi. Bueno, el texto, como ya dijimos, de Efesios 2.14, si lo vemos de un punto de vista prejuiciado y superficial, podríamos pensar, bueno, que el texto estaría diciendo que Cristo abolió la ley de los 10 mandamientos. Pero, como muy bien nos explica Waggoner en el artículo, hay que entender primero que toda escritura es inspirada por Dios, toda. Tanto la de Efesios que acabamos de leer, como otros textos que cita Waggoner. ¿Y cuáles cita? Bueno, cita por ejemplo Lucas 16:17, donde dice: más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre o falle un tilde de la ley. O sea, aquí está diciendo que la ley, aún cualquier tilde de la ley, sigue estando vigente. Eso contradeciría el entendimiento de Efesios 2.14, de que la ley de los mandamientos fue abolida. Otro texto que parecería contradecirse, Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y otro texto, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquí también vemos como que parecería contradictorio. Este primero es Juan 5:3. Otro texto, Romanos 7:12, la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Otro texto, Romanos 7:22, porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Entonces, me parece muy contundente la forma como Waggoner dice: si nosotros tomamos estos textos en comparación con el de Efesios, donde parecería que está diciendo que la ley de Dios fue abolida, la ley de los mandamientos, entonces él concluye, bueno, como hay un principio fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental? Bueno, que la Biblia es íntegra. La Biblia no se contradice a sí misma porque es la palabra de Dios. Entonces, si un texto dice una cosa y otro texto parece decir la otra cosa, entonces el error no está en el texto, sino que no pueden referirse al mismo punto. Entonces es la conclusión que dice Waggoner cuando dice: a causa de estos textos que claramente manifiestan la vigencia y la bendición de la ley de Dios,
Efesios 2:15, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, ese no puede referirse a la ley de Dios ni a los 10 mandamientos. No puede referirse porque ya claramente los otros textos dicen, los que acabamos de leer, que la ley de Dios sigue estando vigente. Entonces, bueno, ahora se pasa a considerar el tema de los 10 mandamientos. El tema de los 10 mandamientos nos dice, además, algo interesante, y es que comienza él a explicar en detalle cuándo fue entregada la ley en el Sinaí. Dice, por ejemplo, que en Deuteronomio 5:22, cuando Dios pronunció los 10 mandamientos, no añadió más. O sea, no se añadió más que los 10 mandamientos. Y eso que se habló, lo que Dios habló en el día de la asamblea, fue escrito en 2 tablas de piedra, y los 10 mandamientos estaban escritos así, en 2 tablas de piedra. No había más nada alrededor de los 10 mandamientos, de la llamada ley de Dios. Ahora, el pueblo no sabía que Dios quería hablar otras cosas además de su propia santa ley. Y por eso le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y te oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Acércate tú y oye todo lo que diga el Señor nuestro Dios, y dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te hable. Según Efesios 20:19 y Deuteronomio 5:27. Entonces, hasta el momento vamos viendo que los 10 mandamientos fueron hablados por Dios, fueron escritos en tablas de piedra, pero el mismo pueblo no quiso que Dios siguiera hablando con ellos, y entonces Dios le dijo a Moisés lo que está en Deuteronomio 5:30 y en Éxodo 20:21. Vuelve a meterte en tus tiendas, le dijo Dios a Moisés para que le dijera el pueblo, y el pueblo se mantuvo a distancia. Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Dios. Ahí estuvo, sabemos, 40 días Moisés, y ese hecho, ese evento donde Dios habló en el Sinaí y luego habló con Moisés para que Moisés le trajera otras instrucciones de parte de Dios al pueblo, Nehemías 9:13 y 14 lo resume así. Dice: también descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios justos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y le dijiste tu santo día de reposo, y les ordenaste preceptos, estatutos y leyes por mano de tu siervo Moisés. Entonces vemos que aquí se mezclan las dos cosas que Dios le dio al pueblo, lo que Dios le dio al pueblo, las dos leyes. Primeramente, la ley de Dios que habló él en el Sinaí, que incluye el día de reposo, y luego la otra parte, la que les ordenó, que llaman preceptos, estatutos y leyes, por mano de Moisés. Una fue por mano de Dios, una ley escrita por mano de Dios, los 10 mandamientos, las 10 palabras, y otra ley escrita por mano de Moisés. Eso está en Nehemías 9:13 y 14. Las cosas que fueron dadas por mano de Moisés se registran principalmente en Éxodo, capítulos 25 al 30, y también se registran en Levítico. Hay muchas ceremonias que están allí escritas. Por ejemplo, el requisito, dice Wagner en su artículo, el requisito de que todo varón subiera a Jerusalén 3 veces al año. O sea, ese requisito, como lo dice la Biblia y como muy bien lo refiere Wagner en este artículo, pertenece a la ley que escribió Moisés, la ley de Moisés. Otra de las leyes que estaban allí, la circuncisión, como dice aquí. Y otras cosas, diversos lavados y ordenanzas carnales impuestas hasta el tiempo o hasta el momento de la reforma, según Hebreos 9:10. Entonces, esta ley que escribió Moisés, o estas ceremonias, eran gravosas o pesadas. Y esto lo decimos basado en lo que el mismo Pedro dijo en Hechos 15:10, que eran un yugo. Esta ley de Moisés, estas ceremonias, estas ordenanzas eran un yugo que ni nuestros padres
ni nosotros pudimos llevar. Y también se expresa, como explica Wagner, que algunas de estas ordenanzas, estatutos o preceptos eran una enemistad o causa de enemistad entre los judíos y gentiles. Entonces, por ejemplo, se señala la ceremonia de la circuncisión, que era una línea de separación, de demarcación entre los judíos y los gentiles, que fue causa de mucha enemistad. Inclusive vemos al mismo apóstol Pablo en esto, ¿no? O sea, sufriendo la enemistad porque llevaba consigo algunos gentiles y los judíos lo acusaban de que no estaban circuncidados. Los judíos creían pues que esta circuncisión era una prueba de su santidad superior. Y miraban a los gentiles miraban a los gentiles con desprecio. ¿Por qué? Porque no estaban incircuncidados. Y a su vez había una reacción de los partes de los gentiles. Ellos también odiaban a los judíos y por consiguiente despreciaban la circuncisión. Y era como un símbolo de esclavitud. Entonces, bueno, había esa enemistad entre los judíos y los gentiles a causa de la circuncisión. Ese rito de la circuncisión fue eliminado en Cristo. Se le había dado a Abraham como un sello de la justicia de la fe que tuvo cuando no estaba circuncidado, según Romanos 4:11. Era una señal, era un sello, era algo externo. Pero cuando un judío que tenía la circuncisión vivía en transgresión de los mandamientos de Dios, entonces su circuncisión era algo solamente externo, era una burla. Y Pablo nos dice con claridad en Romanos 2:20 que la verdadera circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Que es lo que Dios exige, ¿no? Una justicia del corazón, de adentro hacia afuera. Por eso mismo es que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice acerca de esto en Gálatas 6:15. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino lo que vale es una nueva creación. Y cuando Cristo quita la circuncisión, quita esa enemistad. Quita la enemistad que había entre los judíos y los gentiles, esa barrera que estaba allí. Y cuando los judíos también estaban con su orgullo y no aceptaban a Cristo, estaban también separados realmente del verdadero Israel de Dios. Pablo también lo volvió a decir en el tema de que más importante que la ley de Moisés es la ley de Dios, cuando dijo en 1 Corintios 7:19 lo siguiente: la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Entonces lo que es importante son los mandamientos de Dios, no la circuncisión o la incircuncisión. Y fíjese que muchos le dan importancia a la circuncisión. Hoy día inclusive muchos adventistas la recomiendan y la quieren recomendar desde el aspecto de la salud, cuando la Biblia no está diciendo nada de estas cosas. También habían sacrificios en las ordenanzas que habla Efesios. Por ejemplo, en Levítico capítulo 4, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 16, se hablan de sacrificios en donde un animal inocente sustituía al pecador, los pecados eran colocados sobre él y él era asesinado, ¿no? Todo este tipo de cosas, esos sacrificios eran parte de las ordenanzas, pero esos sacrificios no expiaron ni un solo pecado. La palabra claramente dice en Hebreos 10:4, no es posible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. O sea, esto no lo podían quitar los pecados. El único que podía quitar los pecados era el Cordero de Dios, que según Juan 1:29 era Cristo. Cristo padeció para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, como lo dice Hebreos 9:26. Sobre él fue puesta la iniquidad de todos nosotros, según Isaías 53:6. Y él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, como lo dice 1 de Pedro 2:24. Entonces, esos sacrificios no tenían ningún poder de quitar pecados. Y como no tenían poder, sino que el único objetivo era figurar a Cristo, perdieron el sentido estos sacrificios cuando ya llegó Cristo.
Es lo que dice Hebreos 10:5. Cuando viene al mundo, por tanto, cuando viene al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me has preparado un cuerpo. O sea, Jesús está hablando de que Dios no quería sacrificio y ofrenda, sino el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, Cristo abolió pues esta ley de los mandamientos en ordenanzas, los mandamientos rituales, la llamada también ley de Moisés. ¿Estas fueron para qué? ¿Para qué fue abolida esta ley de Moisés en la carne de Cristo? Bueno, el texto dice, para hacer en sí mismo de dos un hombre nuevo, haciendo así la paz. O sea, Dios quería unificar a estos dos pueblos, el judío y gentil, en paz. Ahora, ¿cómo es en paz? ¿Cómo es que se unifican en paz? Bueno, dice, muestra varios textos, Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley. Isaías 48:18, ojalá hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río. O Romanos 3:17, cuando dice que los que están en pecado, camino de paz no conocieron. Entonces, estos textos, ¿qué es lo que nos muestran según nos dice Wagner? Y es verdad. Bueno, que los 10 mandamientos, que no fueron abolidos, sino que permanecen firmes, son la base de la paz. Son la base de la paz que tanto judíos como gentiles quería Jesús que tuviesen. Por lo cual Él derribó esa pared para que hubiese paz. Una paz fundamentada en mandamientos divinos aplicables a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. De modo que así los gentiles podían, y tanto como los judíos, estar edificados ambos sobre un mismo fundamento, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, bueno, mis hermanos, esto es una exposición tremenda de lo que nos hace Wagner en relación a explicándonos el texto de Efesios. El texto de Efesios que nos habla de una ley que fue abolida. Ya sabemos que se refiere a la ley de las ordenanzas mosaicas, de la ley de Moisés. Así que bueno, ahora abrimos el espacio, el tiempo, para que los hermanos participen, ya sea comentando, ya sea preguntando, profundizando sobre el tema que hemos hablado en este momento. Así que bueno, hermanos Fred, Irma, Mónica, Maxi, es su tiempo para que compartan, pregunten, comenten. Díganme. Bueno, hay otros textos semejantes a los de Efesios 2, 14 y 15, donde muestra que por medio de Cristo, ¿verdad? Se ha hecho un solo pueblo, ¿no? Una sola carne. Está, por ejemplo, Colosenses 1:22, donde dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Tenemos Gálatas 3:10, y que dice, Gálatas 3:10, que dice, por ejemplo, porque todos los que dependen de las... No, estoy un poco confundido. Pero bueno, lo que sí puedo decir es de que de los últimos versículos que dijo acerca de la ley, que estaba en Salmos, por ejemplo, que la paz, cuando se refiere a la paz que es por medio de Cristo, viene por medio de la ley de Dios. Y esa ley de Dios, ¿por qué? Porque el fundamento de la ley de Dios es el amor a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a ti mismo, dice, ¿verdad? Viene de un amor mismo. Y este amor, para que tú puedas amar a tu prójimo, tienes que amarte a ti mismo. Y ese amor hacia uno mismo solamente viene a través del perdón que uno recibe de Dios. Así es de que no tendríamos cómo guiarnos en una perfección cristiana si la ley de Dios fuera abolida, ¿no?
Ahora, he leído muchas veces que lo que Dios pretende es una perfección, dice, una perfecta obediencia a la ley de Dios. Y bueno, creo que eso, bueno, no creo, eso no está en el hombre, porque la tendencia del hombre es hacia la concupiscencia, la tendencia del hombre es hacia la maldad, es, es, es hacia malos pensamientos, es hacia el homicidio, ¿verdad? Entonces esa perfecta obediencia tan anhelada y tan requerida es solamente a través por medio de la fe, por medio de la fe y por medio y quebrantarnos en Cristo, ¿verdad? Cuando, cuando a veces somos asediados, somos perseguidos, eh, el corazón natural es una respuesta impulsiva, pero Cristo dice que nunca en su vida pública ni en su vida privada demostró algo contrario a eso, sino que él siempre fue humilde. Y lo vemos hasta antes de su muerte, cuando él estuvo en el concilio, ¿verdad? Allá en el Sanedrín, lo acusaron, lo bofetearon, lo lastimaron, lo humillaron, y él nunca dijo una sola palabra. Entonces, ese es el amor, ¿verdad? El amor al prójimo. El amor al prójimo que nosotros necesitamos alcanzar. Y cuando leemos estas cosas, cuando estudiamos estas cosas, cuando nos espaciamos en el testimonio de Jesús, pues es como llega a nosotros esta paciencia, ¿verdad?, hacia nuestro prójimo, aún al que nos hace daño, porque dice también de que creo que solo los hipócritas hacen bien a que le hacen bien, ¿no? Y no, o sea, el Señor quiere que amemos a nuestros enemigos. Entonces, de esa manera es como alcanzaremos la perfección a la obediencia a la ley de Dios, que es por medio de Cristo. Amén. Entregarnos a Cristo, creer en Cristo, y bueno, ese es todo el camino que tenemos, la ley, porque el fin de la ley es Cristo, ¿no? La ley para que conducirnos a Cristo nuestro Señor. Amén. Eso es correcto, mi hermano. Muchas gracias. También hablaba de otra cosa, ¿no? Del desprecio de los judíos, por quienes no guardaban pues, sus leyes rituales, pero también así puede pasarnos, ¿no? Al final, eh, mientras estemos, bueno, en nuestra condición es la iglesia de la Odisea, ¿no? Y a menos de que compremos esas mercaderías en Cristo, siempre podemos caer esa falsa justificación, ¿no? Que es, pues es algo ser fariseos, porque, porque nosotros ya hemos alcanzado o creemos que hemos alcanzado algo en guardar la ley de Dios, por decir que guardamos el sábado, no debemos de sentirnos superiores a los demás, porque quiere decir, si nos sentimos superiores a los demás porque nosotros hemos dejado de hacer algo que otros no han dejado, pues eso es ser fariseo, ¿no? Mm, Y quiere decir que el amor no nos ha perfeccionado. es Y esa correcto. es la cuestión de todo, la perfección en el amor. Es correcto. Muchas gracias, hermano Fred. ¿Algún hermano más quiere comentar o preguntar? Rosín, Irma, Mónica, Maxi. Hello, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, hermana. Sí, porque he tenido problemas aquí con el internet, parece. No, sí, quería decir que como el tema lo dice, ¿no? Aboliendo la enemistad y como dice en Génesis, que Dios es solamente quien puede poner enemistad continuamente entre la simiente de la mujer y de la serpiente, ¿no? Y eso está muy claro, que el único que puede poner la enemistad es Satanás, el diablo, ¿no? El que no nos da la paz, porque el único que tiene todo, el único que tiene la palabra es Dios. Y que Dios es que siembra en cada alma la enemistad contra Satanás. Es el único que puede. Ese odio, ese mal,
y que el único que nos da la liberación es Dios. Amén. Y solamente esa liberación podemos encontrar en Jesús, ¿no? Amén. Porque él, Satanás, fue quien puso esa enemistad, perdón. Es- Eso es mi comentario que quería hacer. Amén, hermana, muchas gracias. Sí. Y hermana Irma, Mónica, Maxi, ¿alguna cosa que quieran comentar o preguntar? Bueno, Buenas tardes, ajá, hermana Mónica. hermano. Yo solamente quería agradecer a Dios que inspira siempre en usted las palabras y los temas adecuados a los momentos que cada uno, creo yo, va viviendo y lo que necesitamos para seguir creciendo, porque hasta el final vamos a estar aprendiendo. Amén, amén, gloria a Ha Dios sido todo entonces. muy claro. Amén. Y bueno, solamente con amor a nuestro Padre y a su Divino Hijo, con amor al prójimo y también respetando y siendo misericordiosos con, con los que no conocen la verdad, con los que no conocemos todo, con los que no sabemos, los que estamos caminando al Cristo, caminando, caminando. Que el Señor nos acompaña a todos y nos dé sabiduría Amén. para poder lograrlo, cumplir su Voluntad. palabra. Bendiciones para todos mis hermanos. Amén. Gracias también por la intervención del hermano Zuko, siempre con el espíritu lleno del amor y conocimiento del Señor. Buenas tardes, mis hermanos. Amén, hermana Mónica, muchas gracias. Bueno. Bueno, la hermana Irma dice que no puede Hermano, hablar, entonces yo lo que le recomiendo a la hermana Irma es que trate de desbloquear su micrófono, como lo hacen todos, porque todos tienen el micrófono bloqueado, pero usted le da en el icono del micrófono, se desbloquea y puede hablar. Sí, hermano Fred. Cuando hablaba usted de Deuteronomio 5:27, 5:22, ahí me perdí un poquito. ¿A qué se refería? Cuando Jehová no añadió más a cuando se presentó en el monte Sinaí. Bueno, ¿Pero a qué venía lo que quiere decir el texto es que Dios cuando habló, o sea, lo que Dios dijo, lo que Dios habló, lo que Dios pronunció y que luego Él mismo escribió en tablas de piedra, fueron 10 palabras, 10 mandamientos, y no añadió más. O sea, no son 11 mandamientos, no son 12 mandamientos, no son 623 mandamientos. O sea, la ley de Dios son 10 mandamientos, 10 palabras. Lo otro, que la otra instrucción, como dice el mismo texto que leímos de Nehemías, que Dios dio por mano de Moisés, ya no fue incluida en las tablas de piedra, no son parte de los 10 mandamientos, y por eso, como fueron escritos por Moisés, es cierto que Dios se los instruyó a Moisés, pero Dios mismo les dio el encargo a Moisés de que lo escribiera en un libro. Entonces es Dios mismo quien hace esa diferencia entre 10 mandamientos en tabla de piedra escritos por Dios, pronunciados por Dios. De esos 10 que Dios pronunció y Él mismo escribió, no añadió más, y los otros son escritos por mano de Moisés. Entonces, es claro que uno son los mandamientos de Dios, que son 10, y Dios no añadió más, y los otros son conocidos como la ley de Moisés. Que ambos vienen de Dios, por supuesto, toda instrucción, toda revelación vino de Dios, pero Dios mismo le dijo a Moisés que lo escribiera él en un libro y que lo colocara aparte, no en el mismo lugar donde estaban las tablas de piedra, que era dentro del arca del pacto, no, sino que debían estar al lado. Entonces, cuando Dios hace esa diferencia, Dios quiere darnos un mensaje de que para que no confundamos, no se confunda con la ley de las ordenanzas con la ley de Dios. La ley de las ordenanzas estaba ya predestinada, como lo leímos en los artículos, en el artículo, predestinada, tenía fecha de caducidad hasta el tiempo de corrección. ¿Cuál es el tiempo? Lo acabamos de leer en la cruz, porque dice
que Cristo abolió en la cruz, en su carne, la ley de los mandamientos de ordenanza. Entonces, a eso es que se refería el artículo. Ok, gracias. Bueno, habiendo leído lo único más y explicado y comentado, lo único que puedo añadirles a los hermanos es, bueno, que el artículo completo, íntegro, traducido al castellano, ya lo tienen en la página web de la antorchaprofética.com. Ahí lo van a encontrar si lo quieren leer con calma, revisarlo. Aquí hemos hecho un comentario, pero en la página web van a tener el artículo sin comentarios. Completo, íntegro, sin añadirle, sin quitarle de lo que escribió Waggoner sobre este tema, para que puedan ustedes profundizar, corroborar y entonces estar ustedes al conocimiento de lo que fue escrito como ya dijimos, el 15 de abril de 1886. Entonces, bueno, ya siendo que no hay más comentarios, ni preguntas, ni nada por el estilo, vamos a concluir con una oración y quedamos despedidos. Nos volveremos a ver en un rato en el culto de oración. Gracias, hermano John. Amén. Amén. Para Waggoner lo tenía muy claro, ¿no? Antes del 88 ya tenía muy claro el mensaje. Sí, desde el 84. Por eso es que hemos estado estudiando este mensaje de una forma diferente. Ahora estudiando el mensaje en orden cronológico. Cómo fueron dando esa luz estos instrumentos de Dios en relación con el tema de las dos leyes y la ley en Gálatas, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Como todo ese tema de la ley y el Evangelio. Entonces, bueno, vamos a orar. Amén. Gracias, Padre, una vez más por la oportunidad que nos diste de compartir con los hermanos este breve estudio. Te suplicamos que también les des un espíritu veriano para que ellos puedan ir a este artículo que ahora está disponible en español por primera vez y que lo puedan revisar y que con oración y con tu espíritu tú les des entendimiento de ese mensaje que diste a través de Waggoner, para que también nosotros los de habla hispana tengamos este mensaje, esta comprensión que nos ayude no solamente a entender tu mensaje y tu verdad, sino a compartirla, a predicarla al mundo. Muchos están confundidos en este tema y muchos que debieran estar claros también están confundidos y confundiendo a otros hermanos aún de esta verdad de la deidad sobre el tema de las dos leyes, sobre el tema del mensaje del 88. Por eso, Señor, hemos querido traer esta luz para que los hermanos mismos puedan ver con sus ojos de la pluma misma de los mensajeros que tú escogiste la verdadera revelación del mensaje del 88 y de la ley en Gálatas y de las dos leyes, de la ley de Dios y de la ley de Moisés, lo que fue abolido en la cruz y lo que no, para que no quede duda ni confusión, ni se diga alguna mentira o algún error que la gente no sepa y no pueda entender qué hacer en este tiempo. Gracias, te pido que abras su entendimiento también como el mío de todos nosotros y que según tu voluntad esto ilumine a muchas almas. Te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén, amén. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.